Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este nuevo tema que lo vamos a incluir dentro de la serie Temas Generales. El tema pues lo hemos titulado Las enfermedades y, como bien dice el título, vamos a hablar acerca de cómo surgen las enfermedades. No desde un punto de vista científico al 100%, sino más bien me gustaría mostrarles lo que la Biblia y el espíritu de profecía presentan acerca de este tema, porque ¿quién mejor para exponer lo que el cuerpo necesita que aquel que lo creó? Entonces vamos a ver un poco acerca de también de la alimentación, que fue lo que Dios proveyó dependiendo de la situación para el hombre. Y pues finalmente vamos a concluir en el aspecto de qué es lo que comeremos ya cuando todo esto acabe, ¿cierto? Ya cuando Cristo venga por segunda vez y los redimidos vayan con Él al cielo, ¿cuál va a ser nuestra alimentación de ahí en adelante? Así que antes de comenzar, mis hermanos, les invito a que inclinen sus rostros para elevar una oración. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por cada bendición derramada en tu pueblo. Te suplicamos, oh Padre, que puedas dirigir nuestro estudio en este día, que podamos encontrar aquella luz en tu palabra, Señor, que nos pueda guiar en nuestro camino. Quédate con nosotros, oh Dios. Permite que cada texto que utilicemos, que leamos, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Y de la misma manera, te suplicamos, Padre, que seamos santificados por ella. Gracias por todo, Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar primeramente por la dieta original. ¿Cuál era esa dieta que Dios proveyó al ser humano cuando lo creó? Esto es importante porque cuando Dios regrese por segunda vez, Él va a restaurar todas las cosas, de manera que la dieta original va a volver a ser utilizada una vez que Cristo restaure todas las cosas. Entonces vamos a conocer un poco acerca de esa dieta. Génesis capítulo 1, verso 29 nos explica lo siguiente. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla o será para comer. Entonces lo que aquí está exponiendo Dios acerca de cuál era la alimentación que tenía el ser humano en el Edén, era que Dios le proveyó del fruto de los árboles, asimismo plantas que dan semillas, de manera que el hombre, su dieta estaba basada en el Edén por frutas y semillas. Pareciera ser algo insuficiente, ¿cierto? El que nada más pudiera comer de estos alimentos. Pero recuerden que en el Edén el hombre tenía acceso al árbol de la vida, el cual le proveía sanidad, porque si ustedes leen en en Apocalipsis, ustedes van a encontrar que el árbol, además de ofrecerte juventud y vida eterna, las hojas sirven para la sanidad. Entonces, el hombre no necesitaba una gran variedad de alimentos porque gran parte de los nutrientes o de aquello que le daba inmortalidad y juventud eternas, pues era el árbol de la vida. Entonces cuando Dios crea al hombre, pues le proveyó esta clase de alimentos. Lo que se podría sugerir de los alimentos que muy posiblemente estuvieran en el Edén, pues son las bayas, como arándanos, como frambuesas, fresa, zarzamora, las grosella espinosa, entre otras. También podríamos incluir aquellos que son cítricos como el limón, la mandarina, la naranja o el pomelo. También tenemos lo que son los frutos exóticos, el aguacate, el carambolo, la chirimoya, el coco, el dátil, el kiwi, la lichi, etcétera. También tenemos aquellos que son frutos secos, que es lo que pienso que a eso se refiere cuando dice planta que da semilla. En este caso, pues de frutos secos o semillas tenemos lo que es la almendra, la avellana, el cacahuate, la castaña, la nuez, entre otros. Y esas vendrían a ser algunas de las frutas que muy posiblemente estaban en el Edén y que eran consumidas por el ser humano. También tenemos otro que son fruta dulce, como el albaricoque, la cereza, la ciruela, el higo, el caqui. Entonces, en general, podría decirse que la alimentación del hombre estaba basada muy posiblemente en esta clase de alimentos.
de manera que él no necesitaba comer otras cosas, porque los nutrientes que necesitaba el hombre para sobrevivir, pues eran muy pocos, porque como les menciono, pues él tenía acceso al árbol de la vida. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre peca? ¿Qué tipo de dieta le dio Dios al hombre? Porque recuerden que ya el hombre cuando peca ya no tenía acceso al árbol de la vida, de manera que el hombre iba a dejar de ser inmortal y por lo tanto no tampoco iba a tener acceso a las hojas que le proveían sanidad. Entonces, el hombre iba a ser propenso a dos cosas, a la muerte y a la enfermedad. Entonces aquí vamos a ver lo que Dios hizo para poder nutrir todavía más al hombre, para que soportase esa carga, esa maldición. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19 nos dice lo siguiente: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Aquí ya está incluyendo otro tipo de alimentación. Ya no solamente van a ser frutas y semillas, sino también van a ser plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces podemos ver que muy posiblemente el grupo de plantas que nacen del campo, pues podríamos mencionar al brócoli, toda la familia de las coles, el nabo, el rábano, también podríamos mencionar la alcachofa, la escarola, la lechuga, también el calabacín, la calabaza, el pepino. Muy posiblemente podríamos también incluir lo que es el ajo, que como ustedes saben el ajo es un poderoso antibiótico natural. Entonces no por nada creo que el Señor tuvo que añadir más alimentos a la dieta del hombre una vez que él sale del Edén. Aquí también, por ejemplo, tenemos el maíz, las judías, tenemos la selga, el apio, la borraja. Tenemos también lo que es la selga, la espinaca, la remolacha. También tenemos otro grupo donde están la berenjena, la patata, el pimiento, el tomate. Tenemos el apio, el nabo, el perejil, la zanahoria. Entonces todos estos grupos de alimentos fueron los que Dios le proveyó al ser humano para que pudiera sobrevivir. Ahora, cuando uno piensa en el diluvio, vamos a encontrar que Dios nuevamente vuelve a cambiar la dieta, pero esta tiene un propósito en particular, la cual vamos a mencionar a continuación. Génesis 9, versos 3 al 4, Dios le había dicho a Noé que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Noten, ya no nada más iban a ser los frutos y las plantas del campo, ni las plantas que den semilla, sino que además todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí pareciera ser que la indicación de Dios de que todo lo que se mueve, es decir, incluía no solamente a posiblemente vacas, a gallinas, el chivo, entre otros animales, sino que además pareciera ser que Dios está diciendo, no sé, muy posiblemente una iguana, una serpiente, un armadillo, entre otros muchos animales que no son muy usuales en la cuestión de que no se comen tan seguido como si hablamos de carne de una vaca o carne de pollo, etcétera. Pareciera ser que aquí la orden de Dios acerca de comer carne es para todo animal. Pero si nosotros leemos versículos atrás en el capítulo 6, noten lo que Dios le dice a Noé. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. Ahora, si ustedes ven otra cita referente a esto, Dios le va a especificar a Noé que cuando meta a las parejas, únicamente habrá una pareja de animales impuros
si no mal recuerdo, y 7 parejas de animales limpios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya desde un inicio le había dicho al hombre qué animales son buenos para comer y qué otros no. En este caso, obviamente aquellos animales que Dios consideraba inmundos no iban a ser para el consumo humano. De ser así, estoy seguro que muchas de las especies que la Biblia menciona como animales impuros, si Noé hubiese tenido derecho o acceso a ese tipo de animal, es decir, Dios le hubiera permitido comer de esos animales inmundos, muy posiblemente hoy en día esas especies no existirían. Porque recuerden que únicamente metió una pareja de esa especie de inmundo. Entonces él, pues si hubiese comido a uno de los dos, ya no hubiera descendencia de esa clase de animal. Por ende, de aquellos animales que podía comer Noé, no eran de los animales inmundos, sino de los animales que son limpios. Ahora, vamos a ver con qué propósito permitió Dios el consumo de la carne en esa generación, porque obviamente en la nuestra el consumo de carne ya no es del todo buena, y vamos a ver más adelante por qué. Si uno lee Consejos para la Iglesia, el capítulo se llama Alimentos a base de carne, capítulo 41, nos va a explicar aquí el espíritu de profecía, el propósito por el cual Dios permitió el consumo de la carne. Dice aquí, Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Es decir, la misma maquinaria humana exige esa clase de alimentos. Dice, Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido. Noten, la razón por la cual Dios permitió el consumo de la carne fue porque a todo aquello que era para el mantenimiento del hombre, esto nos da a entender que desde la generación de Noé hacia atrás, toda esa generación santa que se menciona en Génesis 5, todos ellos no consumían carne, ninguno. Es decir, su alimentación estaba basada en el fruto de los árboles y las plantas del campo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque dice aquí, y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. Noten, desde aquella época el alimento animal no era lo más favorable para el ser humano, y mucho menos lo tiene que ser hoy en día. Dice, después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres de los hombres se habían corrompido y que Él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Ahora, noten el propósito de Dios al permitir que la raza humana siguiera comiendo carne. O sea, también hay un propósito detrás de eso. Dice aquí, y permitió que la raza longeva, porque si ustedes recuerdan en Génesis 5, la mayoría de los que encabezan esa lista de los hijos de Adán y de ese linaje santo, todos vivieron arriba, o lo menos en su mayoría, arriba de 700 o 900 años, casi el milenio. ¿Pero por qué? Porque la base de la alimentación era frutas y plantas del campo, pero ahora Dios está permitiendo que el hombre coma carne y dice que lo hizo para que la raza longeva pudiera abreviar su existencia pecaminosa. Pronto, dice aquí, después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y longevidad. Quiere decir que el hombre en su momento en el Edén era una persona bastante alta, pero conforme se fue dando el consumo de carne en abundancia, el hombre comenzó a cambiar de tamaño, empezó a hacerse más chico y, por ende, también la edad comenzó a decrecer. Es decir, vivían menos. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Sencillo,
Nuevamente les menciono el capítulo 5 de Génesis. Si leemos ese capítulo, nos va a decir que todos los días de Adán fueron 930 años, casi el milenio. Set vivió 912 años, Enos 905, Cainán 910 años, Mahalaleel 895, Jared 972, Enoc 365. Este es el único caso que es poca la edad, pero no fue porque él se murió, sino porque Dios se lo llevó. Ahora, Matusalén vivió 969 años y de toda esta lista, él fue el que más años vivió sobre la tierra. Ahora, Lamec, por eso les mencionaba que a partir de 700 años a 900 años, porque Jared vivió 777 años y Noé vivió 950 años, a pesar de que Noé ya comía carne, pero a él no le afectó tanto el consumo todavía, porque a partir de Noé, si nosotros seguimos leyendo después del diluvio, por ejemplo, Génesis capítulo 9, 10 y 11, vamos a notar que pasaron únicamente 10 generaciones y noten que a partir de las 10 generaciones, ¿cuántos años tuvo Abraham? Solamente alcanzó a vivir 175 años. Noten la gran diferencia de edad a partir de que inició el consumo de la carne hasta 10 generaciones después con Abraham. Casi 800 años menos llegó a vivir el hombre por el consumo de la carne. Ahora, no quiere decir que luego empezaron a vivir menos, sino que cuando ustedes vean esas 10 generaciones, van a empezar a notar que poco a poco esos 900 se volvieron 800 y luego 500 y así fue disminuyendo hasta Abraham. Si pensáramos en otros personajes de la Biblia, como por ejemplo Isaac vivió 180 años, Jacob muy posiblemente vivió 201 años, José vivió 110 años únicamente, Moisés vivió 120 años, y si nosotros pensáramos en la actualidad, el ser humano está viviendo entre los 89 y los 115 años. No cabe duda, mis hermanos, que el cuerpo que Dios creó, lo creó con tal perfección que a pesar de tantas generaciones que han pasado y que tantas han seguido con el consumo de carne excesivo, si el ser humano siga logrando llegar hasta los 100 años. Es sorprendente porque dentro de la misma historia de la Biblia solamente bastaron 10 generaciones para que el hombre viviera apenas al siglo. Y conforme se fue dando más el consumo de carne, pues ya las personas ya no llegaban a estas edades. Obviamente ya la edad, pues, era todavía menor. Ahora, ¿cuándo comenzaron a aparecer las enfermedades? Si uno, por ejemplo, mira dentro de esas 10 generaciones, vamos a encontrar que en la 10ª generación hubo un hombre que murió antes que su padre. Si ustedes miran la genealogía que se presenta en la Biblia, van a encontrar que vivió, por ejemplo, Adán 930 años, tuvo hijos e hijas y murió. Y después sigue la siguiente generación, ¿no? Y describe cuánta edad tuvo. Muestra que engendró muchos hijos e hijas y después murió. Es decir, la regla general podría decirse es que un padre muera antes que su hijo. Pero a partir de la 10ª generación, cuando ya inició el consumo de carne con Noé, vemos que en la 10ª generación esto cambia. Génesis capítulo 11 versos 27 al 28 nos dice lo siguiente: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Arán engendró a Lot. Ahora noten el verso 28. Y murió Arán, es decir, el tercero, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahora, esto es interesante porque este es el primer hombre que menciona la Biblia que muere antes que su padre. Y el hecho es que recuerden lo que hemos estado estudiando tiempo atrás, que la historia o la información que Dios está proveyendo en su palabra no es de balde, no es nada más para poder
hacer grande el texto, sino que Dios quiere transmitirnos algo más importante a través de esa información que nos está dando en su palabra. No está de balde este texto. El que nos esté diciendo que Arán murió antes que su padre tiene una razón, y uno puede encontrarlo en el libro de Consejos sobre el régimen alimenticio, página 139. Dice: Moisés, el primer historiador, presenta un relato bien definido de la vida social e individual de los primeros días de la historia del mundo. Pero no encontramos ningún caso en que un infante hubiera nacido ciego, mudo, lisiado o imbécil. No se registra un solo caso de muerte natural en la infancia, en la niñez o al comienzo de la edad adulta, porque si ustedes recuerdan, todos mueren hasta que cumplen más de 100 años. Quiere decir que no había muertes antes de esas edades, antes de los 100 años, podría decirse. Ni tampoco puede ser visto en la Biblia que hubieran nacido niños con algún defecto. Ahora, noten lo que dice ahora. Las noticias necrológicas del libro de Génesis están concebidas de esta manera: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Acerca de otros, el registro sagrado establece: murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Dice: era tan raro que un hijo muriera antes que su padre, que un hecho tal era considerado digno de ser registrado. Murió Arán antes que su padre Taré. Los patriarcas desde Adán hasta Noé, con pocas excepciones, vivieron casi 1000 años. Desde entonces el promedio de la vida ha estado decreciendo. Entonces podemos ver que la muerte de Arán no fue una muerte natural como la que se está registrando en la escritura, que vivió tantos años, murió anciano y lleno de días. Ni tampoco se menciona que fueron todos los días de Arán tantos y murió, sino que es claro ver que con Arán muy posiblemente hubo alguna clase de enfermedad que provocó su muerte a una edad temprana. Por eso es importante conocer estos detalles, por eso es que están ahí, mis hermanos. Simplemente hay que indagar. El consumo de carne ha provocado que en el ser humano entren enfermedades. Ahora veremos cómo surgen las enfermedades. Y antes de poder entrar a hablar sobre esto, me gustaría hacer hincapié en estos dos versículos que vamos a leer a continuación. Ya saqué un tema acerca de esto y lo voy a poner en la descripción del video, y también voy a anexar en la parte de arriba, en esta parte, para que puedan acceder a ese video, donde yo les hablo de la palabra profética más segura. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque hoy en día, mis hermanos, somos bombardeados con tanta información en internet, en las redes sociales, noticieros, etcétera, que generalmente tendemos a creer todas las cosas. Y eso pues sí es algo preocupante. Más porque, como bien les menciono, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros quisiéramos saber qué está sucediendo en el mundo, no necesitamos mirar en los medios, necesitamos mirar en la palabra de Dios y comparar lo que está escrito ahí con lo que está sucediendo en el mundo, para de esa manera saber si se está cumpliendo alguna profecía. Una de estas citas pues ya la mencioné hace un momento. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones, de manera que no tenemos nada que temer del futuro si sabemos lo que Dios nos ha dicho a través de sus profetas. Sus profetas nos van a decir lo que ha de suceder más adelante, siempre y cuando eso tenga que ver con el pueblo de Dios. Ahora, la siguiente cita es de Isaías capítulo 44, versos 7 al 8. Dice: ¿y quién como yo proclamará y denunciará esto, y lo ordenará por mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Aquí está hablando Dios directamente. ¿Quién como Él, que puede anunciar las cosas que van a suceder y sobre todo ordenarlas? Ahora, ¿quién como Él, que estableció al pueblo antiguo? No hay nadie, mis hermanos. Nadie puede hacer estas cosas más que Dios. Si algo va a suceder, Dios lo va a saber.
Y si va a afectar a su pueblo, Dios se lo dirá a su pueblo a través de sus profetas. Dice, anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hizo oír desde antiguo, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, teniendo en mente que únicamente Dios nos puede decir qué es lo que sucede a nivel profético, pero también solamente Dios nos puede decir cómo es que surgen las enfermedades en nuestros cuerpos, porque Él los creó. Así que vamos a comenzar con la primera cita del Espíritu de Profecía para conocer el por qué surgen las enfermedades en el hombre. El Consejos para el régimen alimenticio, página 23, párrafo 1, nos dice lo siguiente: debe obtenerse conocimiento con respecto a cómo comer, beber y vestirse, como para preservar la salud. La enfermedad es causada, noten, ¿cómo surgen las enfermedades? Las enfermedades son la causa por la cual nosotros como seres humanos llegamos a violar las leyes de la salud. Cuando estas leyes son violadas, nuestros cuerpos, tarde que temprano, van a comenzar a enfermarse. Dice, es el resultado de infringir las leyes de la naturaleza, porque no es natural el que un ser humano coma carne. No hay nada de natural en eso, porque en un principio, cuando fuimos creados, no fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para el consumo de plantas, para el consumo de frutos, de las plantas del campo, de semillas, mas no del consumo de carne. De la misma manera, hay otras leyes de salud que rigen el cuerpo y que deben de ser obedecidas para que el cuerpo se mantenga sano. Dice aquí, nuestro primer deber, un deber que tenemos para con Dios, hacia nosotros mismos y con nuestros semejantes, es obedecer las leyes de Dios, que incluyen las leyes de la salud. Entonces, la ley de Dios, los 10 mandamientos, no solamente son esas leyes morales, hay leyes que están ligadas a los mandamientos que son las leyes de la salud. Y estas leyes ayudan a que nuestros cuerpos se mantengan sanos. Y obviamente la mano de Dios también va a bendecir nuestros cuerpos para que se sigan manteniendo en ese estado. Dice, si estamos enfermos, imponemos una carga cansadora a nuestros amigos y nos descalificamos para cumplir nuestros deberes hacia la familia y los vecinos. ¿Por qué? Porque si estamos enfermos, pues no vamos a poder servirles a ellos o ayudarles en sus necesidades, ya sea físicas o espirituales. Y sobre todo, como dice aquí, llegaremos a ser una carga para ellos, porque cuando uno se encuentra enfermo, tal vez de gravedad, no puede moverse, no puede hacer muchas cosas, entonces tiende a ser una carga. Dice, cuando la muerte prematura es el resultado de nuestra violación de la ley natural, acarreamos dolor y sufrimiento a los demás. Privamos a nuestros vecinos de la ayuda que debiéramos darles mientras vivimos. Despojamos a nuestras familias del bienestar y la ayuda que debiéramos darles, y privamos a Dios del servicio que Él reclama de nosotros para hacer progresar su gloria. Por eso es que en un principio dice que era un deber de nosotros hacia Dios y hacia nuestros semejantes, el que debemos de mantener nuestros cuerpos sanos para poder dar un buen servicio a nuestros familiares, a nuestros amigos y sobre todo a Dios. Dice aquí, ¿no somos pues transgredores de la ley de Dios en el peor sentido? Entonces, el hecho de que uno se encuentre enfermo es porque ha violado las leyes de la salud y por ende ha violado la ley de Dios. Pero vamos a seguir viendo cómo dice el espíritu de profecía que surgen las enfermedades. Vamos a ver la siguiente cita, por ejemplo. Casi todas las que vamos a leer están en Consejos sobre el régimen alimenticio. En este caso, esta cita está en la página 459, párrafo 3, y nos dice aquí: la luz que se me dio es que no pasará mucho tiempo. Noten, esta cita, si ustedes ven aquí, fue en 1899, hace más ya de un siglo posiblemente. Dice, no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar el uso de los alimentos animales. Aquí no está nada más hablando de la carne, está hablando en general. Y más adelante va a decir uno, por ejemplo, la leche tendrá que descartarse, la leche animal y sus derivados, por ende, el huevo,
y sobre todo la carne. Dice, la enfermedad se está acumulando rápidamente. ¿Y por qué se está acumulando la enfermedad? Por el consumo de alimentos de origen animal, porque eso es lo que está diciendo arriba. Dice, la maldición de Dios está sobre la tierra, porque el hombre la ha maldecido. Recuerden que en el inicio, cuando Adán obedeció a la voz de su mujer, Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, por lo que hiciste, la tierra va a estar maldita. Es decir, no te va a volver a dar su fuerza. Dice, los hábitos y prácticas de los hombres han puesto a la tierra en tal condición que la familia humana debe reemplazar los alimentos animales por otra clase de sostén. Es decir, las cosas que cotidianamente hacemos han provocado que las enfermedades se acumulen en la raza humana, y más adelante vamos a ver que estas enfermedades a veces se heredan a otras generaciones, y por lo tanto esa generación todavía es mucho más débil. Dice, no necesitamos la carne en absoluto. Dios puede darnos otra cosa. Aquí es de manera clara y contundente, hermanos, no necesitamos carne. Es algo que Dios nos está diciendo directamente, hermanos. No es algo que se le ocurrió, en este caso, a un ser humano. Es Dios hablándonos a través de sus profetas, y como ya hemos visto en otros estudios, creamos a nuestros profetas y seremos prosperados. Y al creer en nuestros profetas es porque estamos creyendo en Dios, y al creer en Dios estaremos seguros. Entonces, como bien dijimos, la enfermedad se está acumulando, pero por el consumo animal y sobre todo por los hábitos y prácticas que hacemos de manera cotidiana de forma errónea, violando las leyes de la salud. Vamos a ver otra cita. Esta se encuentra en el párrafo 4 de la misma página, fue escrito en 1870. Dice, si conocierais, solamente noten, si tan solo conociéramos la naturaleza de la carne que comemos, y esto le está hablando en su tiempo, dice, si viéramos los animales vivos cuya carne es tomada cuando se matan, os apartaríais con asco de la carne. Si tan solo se nos permitiera ver qué es lo que hacen con ellos cuando los matan, en qué condición de salud se encontraba ese animal, nos apartaríamos con asco de la carne. Dice, los mismos animales cuya carne coméis están frecuentemente tan enfermos que si se los dejara, morirían por esa causa. Y como no permiten que se mueran, sino que los matan, la causa de la muerte del animal en ocasiones se va a transmitir al hombre. Dice, pero mientras todavía está en ellos el aliento de vida, son sacrificados y traídos al mercado, de manera que lo que ingerimos de la carne provoca enfermedades. Dice, incorporáis directamente en vuestro organismo humores y veneno de la peor clase, y sin embargo no os dais cuenta de ello. De manera que, a pesar de que muchos adventistas conocen esta luz, aún siguen teniendo ese mismo consumo de carne. Pero aquí el espíritu de profecía es claro, la carne produce enfermedad en el cuerpo, y como bien dice aquí, provoca ingerimos humores y veneno de la peor clase. Y por ende, si aquí el espíritu de profecía lo está tratando como veneno, pues si pensáramos en esa palabra, un veneno tiende a matar o a intoxicar en todo caso el cuerpo. Pero veamos otra cita, página 460, párrafo 1 y 2. Dice, a menudo se llevan al mercado y se venden para servir de alimento animales que están ya tan enfermos que sus dueños temen guardarlos por más tiempo. Imagínense, hay personas que por no perder dinero o la inversión que hicieron en esos animales, antes de que se mueran, mejor los sacrifican y los guardan para venderlos en el mercado. Dice, algunos de los procedimientos seguidos para cebarlos ocasionan enfermedades. Encerrados sin luz, noten, y sin aire puro, respiran el ambiente de establos sucios, se engordan tal vez con productos averiados y su cuerpo entero resulta contaminado de inmundicias. Y esto ni siquiera ocupamos ir a un matadero. A veces, como menciona ahí, el ver un establo y ver que ni siquiera se limpia el suelo donde pisan estos animales,
lo único que están oliendo siempre son sus heces. En esos lugares se echan, es decir, como menciona aquí, únicamente están oliendo aire impuro. Y en ocasiones también son encerrados de la luz, que generalmente la luz del sol es la que mata a veces bacterias y que se encuentran en el aire o en las superficies de algunos objetos. Dice, muchas veces los animales son transportados a largas distancias y sometidos a grandes penalidades antes de llegar al mercado. Si ustedes tienen oportunidad en ocasiones de ver, por ejemplo, trailers que llevan una gran cantidad de gallinas, todas están ahí apretadas, apeñuscadas, con el sol que les da. ah, Todo eso, noten lo que hace. Arrebatados de sus campos verdes y salvando con trabajo muchos kilómetros de camino, sofocados por el calor y el polvo, o amontonados en vagones sucios, calenturientos y exhaustos, muchas veces faltos de alimento y de agua durante horas enteras, los pobres animales son arrastrados a la muerte para que con sus cadáveres se deleiten los seres humanos. Lamentablemente esto es lo que sucede y uno lo puede ver en la misma carretera, hermanos. Esos animales que en ocasiones pensamos que están limpios porque hay medidas de higiene y todo eso, a veces son los animales más sucios que que pueden ser consumidos. Por eso no es bueno consumir esta clase de alimentos ya en nuestro tiempo. Ya ni siquiera los animales son alimentados de manera natural. Ya les ponen químicos y cosas para que puedan engordar de una manera más rápida. Y todas esas cosas a veces son ingeridas. Y aún no tanto por hablar de un gentil, sino más que nada aún en el mismo adventismo que tiene esta luz, no respeta estas leyes. Y cuando viene la enfermedad, obviamente lo primero que hacen es clamar a Dios para que Dios les ayude. Pero si no cambian esa alimentación, si no tratan de dejar de violar las leyes naturales, las leyes de la salud, seguirán estando enfermos, es lo más seguro. Pero vamos a continuar leyendo otras citas. Por ejemplo, esta dice, muchos mueren de enfermedades causadas totalmente por el consumo de carne. Noten que el consumo de carne es la que provoca muchas enfermedades. Dice, sin embargo, no por esto el mundo parece actuar con más sabiduría. A pesar es curioso porque cuando tienes alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, y vas al seguro, lo primero que te prohíben a veces los doctores es que dejes de consumir, por ejemplo, mariscos o carne y que empieces a ingerir más frutas, más verduras. Y es curioso porque cuando la persona escucha que la carne le ha causado esa enfermedad, pues en lugar de dejar la carne definitivamente, consume por un tiempo corto frutas y verduras y ya que se estabiliza, otra vez vuelve a aquello que le enfermó. Y por eso es que menciona aquí esto. No por esto el mundo parece actuar con más sabiduría. A menudo se matan animales que han sido transportados a través de una distancia considerable para faenarlos. Dice, la sangre se ha calentado, están llenos de carne y han estado privados del ejercicio saludable. Y cuando tienen que viajar tanta distancia, se enferman y se agotan. Y en esa condición, noten, son sacrificados para el mercado. Ahora, toda esta situación por la que pasa un animal hace que su sangre esté muy inflamada y los que comen su carne comen veneno. Así de simple, hermanos. Cuando uno come carne, lo que realmente está comiendo es veneno, porque realmente no sabes la procedencia de cómo fue tratado ese animal. Dice, algunos no son afectados inmediatamente, en tanto que otros son atacados por dolores agudos y mueren de fiebre, cólera o alguna enfermedad desconocida. Esta última parte es bastante interesante porque hoy en día, como ustedes saben, el mundo está pasando por una pandemia ocasionada por el virus COVID-19 o también llamado coronavirus. Lo interesante es que esta enfermedad está surgiendo por el consumo de un animal y un animal no puro. Y para la ciencia, esta enfermedad, como dice aquí, es algo desconocida todavía porque todavía no hay una vacuna en contra de este tipo de enfermedad. Entonces es interesante el hecho de que el espíritu de profecía esté mencionando que el consumo de animales
porque lo más seguro es que se esté contemplando generalmente los animales limpios, pero sabemos que este virus que nuevo que apareció, pues no es ni siquiera de un animal limpio, es de un animal impuro, un murciélago. Entonces, uno puede percibir que el espíritu de profecía está diciendo que muchas de esas enfermedades, sobre todo enfermedades desconocidas, es decir, enfermedades nuevas que vayan saliendo, son ocasionadas precisamente por este consumo animal. Ahora, veamos otra cita. Dice, muchísimos animales cuyos dueños sabían que estaban enfermos, es decir, lo hacen a sabiendas, son vendidos para el mercado de la ciudad, y los que los compran no siempre ignoran este hecho, es decir, son copartícipes. Especialmente en las ciudades mayores, esto se practica en gran medida, y los que consumen carne no saben que están comiendo animales enfermos. Ahora, tomen en cuenta, hermanos, que estas palabras no son de pensamientos humanos. Es Dios que a través de toda la historia vio lo que se hace con los animales que son vendidos en las ciudades o en los pueblos. Esto es lo que sucede, hermanos. Dios nos está mostrando lo que está sucediendo detrás de una venta de alimento animal. Hay toda esta injusticia en cuanto al cuidado de un animal, y todo ese descuido provoca las enfermedades, sobre todo enfermedades desconocidas. Dice, algunos animales llevados al matadero parecen darse cuenta por instinto de lo que está por ocurrir y se ponen furiosos y literalmente enloquecen. Son sacrificados mientras se hallan en ese estado y su carne es preparada para el mercado. Su carne es veneno, hermanos, y ha producido en quienes la han consumido calambres, convulsiones, apoplejía y muerte repentina. ¿No es esto grave, mis hermanos? Es decir, Dios mismo, que quien conoce nuestros cuerpos, sabe que el consumir este tipo de alimentos, un animal que se enloquece cuando va a ser sacrificado, todas estas cosas llega a producir en el hombre. Dice, y sin embargo, la causa de todos estos sufrimientos no se atribuye a la carne. Es decir, que la ciencia trata de buscar otras cosas para poder decir que la carne no es mala, que pueda seguirse consumiendo, pero vemos que no es así. Dice, algunos animales son inhumanamente tratados mientras se llevan al matadero. Literalmente son torturados y después de haber soportado muchas horas de extremo sufrimiento, son sacrificados. Y esto es lo que produce la enfermedad, hermanos. Dice, se han preparado cerdos para el mercado aún mientras la plaga estaba en ellos, y su carne tóxica ha esparcido enfermedades, noten, contagiosas, y la consecuencia ha sido una gran mortandad. Esta parte también me llama mucho la atención porque es parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Esta nueva enfermedad del COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa y también ha causado gran mortandad. Entonces, aquí el ejemplo que está dando el espíritu de profecía es de un cerdo, pero pues es aplicable a cualquier tipo de animal. Además, el cerdo pues pertenece al grupo de alimentos impuros que menciona la Biblia, y el murciélago también forma parte de ese grupo. Y es interesante que, a pesar de que el espíritu de profecía está diciendo que las enfermedades surgen por el consumo animal y que generalmente estos animales están enfermos, la enfermedad que tenía ese animal cuando murió es transmitida al hombre, y eso produce una enfermedad desconocida, como vimos acá en la parte de arriba, que es generalmente contagiosa y que produce obviamente gran mortandad, es decir, de causa a efecto. Y muchos, aún lo más triste que del mismo adventismo, cree que ese virus pues fue creado por el mismo hombre, cuando el espíritu de profecía no está diciendo algo parecido, ni siquiera la Biblia lo está haciendo. Claramente, si uno investiga la forma en la que surge este virus, pues es porque el lugar donde se encontraba era un mercado donde vendían animales exóticos para el consumo, y muchas veces estos animales, como mencionamos aquí anteriormente, no están en un ambiente sano. A veces están en jaulas, aún entre su mismo excremento, y todo eso los va enfermando más. Y para rematar, por así decirlo,
A veces estos animales, sobre todo en esos lugares como en Asia, generalmente a veces los animales son consumidos vivos o a veces crudos. Entonces la enfermedad todavía ahí está latente y eso es lo que el ser humano consume y por tanto lo enferma y pues va a enfermar a otros también, a pesar de que los otros no eran culpables, ¿no? Entonces podemos ver que claramente el espíritu de profecía nos está diciendo cómo es que surgió esta enfermedad, que es únicamente por el consumo de carne. Ahora, ¿cómo afecta el consumo de carne en nuestra vida? Como ya vimos en la historia de Noé hasta Abraham, la carne provocó que decrecieran en tamaño y que vivieran menos. Pero también vimos que dentro de la generación de Abraham, uno de sus hermanos, Arán, murió precisamente antes que su padre por una especie de enfermedad, es decir, no fue una muerte natural. Ahora, ¿cómo afecta el consumo de carne hoy en día y desde toda la historia del hombre? Vamos a ver algunos puntos que presenta el espíritu de profecía en el Consejos para el Régimen Alimenticio. Una de las cosas que dice es que el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces más al comer carne. Entonces, si uno, por ejemplo, quisiera tratar de librarse de este tipo de virus, o a lo menos que si le llega a dar no tienda a reaccionar su cuerpo de una manera grave, pues vemos que si sigue consumiendo carne el ser humano, la enfermedad lo va a atacar 10 veces más fuerte y va a ser fácil para él adquirir esa clase de enfermedad. Ahora, otro punto que dice el espíritu de profecía es que los médicos mundanos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades en la familia humana, pero nosotros sabemos, noten, que mucho de este sufrimiento está causado por el consumo de carne. Lo que provoca la enfermedad, hermanos, es el consumo de carne. Muchas veces, dice aquí, ese sufrimiento es causado por eso, pero aún los mismos creyentes, los mismos que tienen esta luz, creen que la enfermedad es causada por seres humanos y no por el consumo de estos alimentos, de este tipo de alimentos. Dice, los animales están enfermos y al participar de su carne, implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. No por nada, el hecho de que la primera persona muy posiblemente que llegó a enfermarse de este nuevo virus fue que consumió un animal que ya estaba enfermo, participó de esa carne, comió de ella e implantó la semilla de la enfermedad en sí mismo, en sus tejidos y en su propia sangre. Y por ende, al ser altamente contagiosa esta enfermedad y desconocida, pues terminó contagiando a más personas hasta que esto se expandió y fue declarado como una pandemia. Ahora, ¿puede la enfermedad, hermanos, heredarse? Y sobre todo la debilidad del hombre. Si nosotros leemos, por ejemplo, la siguiente cita del espíritu de profecía, vamos a encontrar en Consejos sobre el régimen alimenticio lo siguiente. El hombre salió de la mano de su creador perfecto en su estructura y hermoso en su forma. El hecho de que durante 6000 años haya soportado el peso siempre creciente de la enfermedad y el crimen es una prueba concluyente del poder de resistencia del cual fue dotado. Aun cuando los antediluvianos generalmente se entregaron al pecado en forma irrefrenada, pasaron más de 2000 años antes que la violación de las leyes naturales produjera consecuencias sensibles. Si Adán no hubiera poseído originalmente un poder físico mayor que el que los hombres tienen ahora, la raza se habría extinguido indudablemente, hermanos. Es decir, que ya ni siquiera a nosotros nos hubiera tocado vivir. Si el hombre hubiese tenido un poder físico como el que tenemos hoy en día, no hubiera resistido las enfermedades y el crimen y el pecado sobre él. A través de sucesivas generaciones desde la caída, la tendencia ha sido siempre hacia abajo. La enfermedad se ha transmitido de padres a hijos, generación tras generación,
Aún los infantes en la cuna sufren de aflicciones causadas por los pecados de sus padres. Ojo, esto no lo debemos de tomar como bien dice la Escritura, que que el hijo no pagará por los pecados del padre. Aquí de lo que se trata es que el padre violó las leyes naturales, las leyes de la salud, y lamentablemente la carga genética que pudo haber generado su cuerpo y transmitido a su hijo provocó que su hijo fuera mucho más débil que él y tuviera más enfermedades, y sobre todo esa debilidad, no solo física, sino también en lo espiritual, pues fue poco. De manera que la enfermedad, mis hermanos, puede ser transmitida a nuestras siguientes generaciones. Por ejemplo, si habláramos, no sé, de un asma, de un diabetes, pues está comprobado que la descendencia puede ser propensa si no cambia su estilo de vida. Entonces es claro ver que la enfermedad también se transmite de padres a hijos y así sucesivamente. Ahora, ¿Dios nos ayudará en contra de estas enfermedades? Porque hoy en día, pues, por la crisis que está pasando el mundo, uno se pregunta, ¿Dios nos podrá ayudar a poder vencer esta enfermedad? Vamos a ver qué es lo que quiere Dios de nosotros para que Dios pueda ayudarnos. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 17, párrafo 5, nos dice esto: el Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios, noten, se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Con esto queda claro, mis hermanos, que Dios se ha comprometido, y cuando la Escritura dice que Dios jura o se compromete en algo, Él no miente, Él lo va a hacer. Y Él ha prometido mantener nuestros cuerpos sanos siempre y cuando nosotros obedezcamos las leyes de Dios y cooperemos con Él. De manera que Dios nos dice, no ocupas la carne, ya no necesitas de esos alimentos. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros entonces? ¿Seguir desobedeciendo a su voz? Porque de hacerlo de esa manera, vamos a seguir enfermándonos y vamos a adquirir muy posible las enfermedades que quizás no las provocamos nosotros en el sentido de que no se comen ese tipo de animales impuros, ¿cierto? Pero el hecho de que nosotros estemos desobedeciendo a Dios en el consumo animal, ya sea de animales limpios, pues eso tarde o temprano, si llega una nueva enfermedad, pues vamos a terminar contagiados. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Ahora, ¿por qué les digo que necesitamos de obedecer a Dios en este aspecto para poder vencer las enfermedades? Porque está profetizado no solo en el espíritu de profecía, sino también en la palabra de Dios, que en las escenas finales de la historia de esta tierra la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Maranata, el Señor viene, mis hermanos. Por eso les menciono, necesitamos dejar el consumo de alimentos de origen animal, porque es algo que Dios nos pide, y ya hemos visto que Dios nos dice que el consumo animal hará que nuestros cuerpos sean 10 veces más frágiles ante cualquier enfermedad nueva que aparezca. La única manera en la que Dios nos va a mantener sanos es si nosotros obedecemos las leyes de salud que Él ha establecido. Solamente así Dios puede comprometerse con nosotros para que tengamos nuestros cuerpos sanos. Ahora, hay una historia también en el espíritu de profecía donde había un hombre que pedía
que orasen por él para que fuese sanado de su enfermedad. A lo cual la hermana White iba a hacerlo, pero claramente se le dijo que aunque ese hombre sanase, él iba a volver a enfermar, porque iba a volver a hacer lo mismo, iba a volver a adquirir esas enfermedades nuevamente, porque no había dejado aquello que lo enfermaba. Ahora, para finalizar, vamos a ver la dieta en la tierra nueva. Si uno, por ejemplo, lee Apocalipsis 21, verso 4, dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces Dios se ha comprometido a que cuando restaure todas las cosas, ya no va a existir ni la muerte, ni ningún otro tipo de enfermedad. Isaías 11, versos 6 al 7, nos dice también qué sucederá con los animales. Seguirán comiéndose unos a otros. Dice que morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Es decir, también la misma creación, las mismas criaturas van a volver a su estado original y van a volver a consumir lo que Dios les dijo en un inicio, las plantas del campo. Por último, mis hermanos, una advertencia de eventos de los últimos días, página 72, párrafo 5. Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes debieran despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Noten que el consumo de carne, hermanos, arriesga nuestra salud física, nuestra salud mental y la salud espiritual. Muchos que ahora, estamos hablando de 1902, imagínense nuestro tiempo, muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Y esta advertencia, mis hermanos, es terrible. En otras palabras, aquellos que no han dejado esta clase de alimentos para volver a la dieta original del Edén, pronto van a dejar al pueblo de Dios y ya no caminarán más con ellos. Finalmente, Apocalipsis 22, del 1 al 2, concluimos con esto, y me mostró un río puro de agua de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, de manera que ya no se van a ocupar todos los alimentos que mencionamos en un inicio. Muy posiblemente nuestra dieta va a volver a ser la misma que en el Edén, semillas y fruto de los árboles, más aparte el árbol de la vida, del cual comeremos cada mes. Y obviamente las hojas, como menciona aquí, nos van a proveer también sanidad. Entonces, en conclusión, mis hermanos, lo que hemos estado viendo acerca de las enfermedades es que realmente en su totalidad proviene por el consumo de alimentos de origen animal. Y hemos visto que las condiciones en las cuales los animales son tratados y después sacrificados para ser llevados al mercado no son las mejores. Y eso tiende a producir enfermedades en estos animales, y cuando son llevados al mercado, las personas que los compran adquieren esas enfermedades, como es lo que está pasando con este nuevo virus. Así que, mis hermanos, confiemos más en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía que a teorías que han estado rondando en internet y que obviamente apartan la fe de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.